¿Alguna vez te has preguntado cómo sería estar presente en el momento más dramático e impactante de la humanidad? Imagina sentir la tierra temblar bajo tus pies, ver el cielo oscurecerse en pleno día y un silencio profundo, casi asfixiante, caer sobre todo lo que te rodea. ¿Qué podría causar semejante reacción en el universo? En ese instante, hombres, mujeres e incluso soldados endurecidos sintieron algo inexplicable. Habían matado al Hijo de Dios. El evento que parecía solo otra ejecución brutal resultó ser mucho más grande. No era solo el final de una vida, sino el inicio de una promesa eterna. Pero, ¿qué ocurrió realmente ese día? ¿Qué significan la oscuridad, el silencio y el velo rasgado en el templo? Y lo más importante, ¿cómo puede eso transformar tu vida hoy? Si estás listo para mirar más de cerca y comprender el verdadero impacto de ese momento, ven conmigo. Descubramos juntos cómo el sacrificio de Jesús en el Gólgota sigue resonando hasta hoy y toca lo más profundo del corazón humano. La escena era aterradora. El cielo, que siempre iluminaba las mañanas con luz y calor, ahora parecía cubierto por un manto negro y denso. El sol se apagó, como si el universo sintiera vergüenza de presenciar aquel momento. La tierra comenzó a temblar violentamente, haciendo que todos se aferraran unos a otros, con miedo de ser tragados. No era una simple tormenta o un terremoto común. Era algo mucho mayor, algo que el corazón humano no podía comprender. La multitud, que horas antes gritaba «Crucifícalo», ahora estaba muda. Cada sonido había desaparecido. No se oían las risas de los soldados ni los insultos de los líderes religiosos. Ese silencio pesaba como una carga, dejando un nudo en la garganta de cada persona presente. Algunos intentaban buscar respuestas. ¿Qué acabamos de hacer? Otros miraban al cielo, confundidos y arrepentidos. Fue en ese silencio perturbador cuando la realidad comenzó a aflorar en el corazón de todos. Habían presenciado la muerte de un hombre que no tenía culpa alguna, pero que soportó cada dolor con serenidad. Poco a poco empezaron a recordar los milagros, las palabras llenas de amor, los ojos compasivos de Jesús mirando a aquellos que lo rechazaban. Entre la multitud estaban aquellos que habían sido beneficiados por el propio Jesús, ciegos que recuperaron la vista, paralíticos que caminaron, leprosos que fueron sanados. Otros recordaron cuando alimentó a miles con apenas 5 panes y 2 peces, o cuando devolvió la vida a Lázaro. ¿Cómo pudieron crucificarlo? ¿Cómo no vieron quién era realmente? En medio de los presentes, un soldado romano, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra y las ejecuciones, miraba a Jesús con lágrimas en los ojos. Había escuchado las últimas palabras del condenado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Quién podría decir algo así en un momento de dolor extremo? En ese instante, el soldado comprendió una verdad que lo cambió todo. Este hombre realmente era el Hijo de Dios. El corazón de muchos se encogió. Algunos cayeron de rodillas, mientras otros bajaron la cabeza entre sollozos. Los sacerdotes, que se creían guardianes de la fe, sintieron un frío en el alma. El velo del templo se había rasgado de arriba a abajo, un signo imposible de ignorar. Esa cortina separaba el lugar más sagrado, el santo de los santos, del resto del templo. ¿Qué significaba eso? Que el sacrificio de Jesús había abierto el camino directo entre Dios y los hombres. Ya no había separación. En ese momento, la multitud comprendió que algo mucho mayor estaba ocurriendo. La crucifixión de Jesús no era solo la muerte de un hombre, sino la revelación de un plan divino. Era el sacrificio perfecto que ofrecía perdón y salvación a toda la humanidad. Lo que antes parecía un final trágico, ahora sonaba como el comienzo de algo extraordinario. Comprendieron que, al matar a Jesús,
Habían participado en un acto de amor tan profundo que escapaba a la lógica humana. El Hijo de Dios había aceptado sufrir y morir no por odio, sino por amor, por cada persona presente allí y por todas las generaciones que vendrían. El peso de esta verdad era insoportable. La oscuridad alrededor no era solo física, sino también espiritual. Sin embargo, en medio de la culpa y el arrepentimiento, un hilo de esperanza comenzó a surgir. El recuerdo de las palabras de Jesús, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», resonaba en los corazones afligidos. Ese día, en el Gólgota, el mundo no solo vio la muerte de un hombre, sino el triunfo de un amor que todo lo soporta. Ese silencio profundo, el cielo oscuro y la tierra que tembló fueron testigos de un momento que cambiaría la historia para siempre. Al pie del monte donde estaba clavada la cruz de Jesús, sus discípulos estaban en shock. Ese grupo de hombres y mujeres que había caminado con él durante años, ahora contemplaba, impotente, el final de un viaje que parecía prometer salvación. El Maestro, el Mesías, aquel en quien creían como el Hijo de Dios, estaba muerto. ¿Cómo podía estar pasando esto? Juan, el más joven de los discípulos y el único que tuvo el valor de permanecer allí, estaba al lado de María, la madre de Jesús. Sostenía su mano temblorosa mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Juan, que siempre había escuchado a Jesús hablar sobre la necesidad de su muerte, ahora sentía un vacío inexplicable. ¿Cómo alguien tan lleno de vida, amor y poder podía terminar en una cruz? María, por su parte, observaba el cuerpo ensangrentado de su hijo. Como madre, su corazón se despedazaba. Recordaba al niño que un día sostuvo en sus brazos, las promesas hechas por los ángeles el día de su nacimiento. Él será llamado Hijo del Altísimo, decían. Pero ahora, él estaba allí, sin vida. María miraba al cielo oscuro y se preguntaba, ¿por qué? Los otros discípulos que antes habían caminado con tanta confianza estaban dispersos, escondidos entre las calles de Jerusalén. Pedro, el líder del grupo, se encontraba solo en algún lugar, consumido por el peso de sus propias palabras. Horas antes le había prometido a Jesús que jamás lo abandonaría, pero en la hora más crítica negó a su maestro 3 veces. Cada vez que repetía, «No lo conozco», parecía que una parte de su fe moría. Ahora, mientras la tierra temblaba, sollozaba amargamente, incapaz de perdonarse a sí mismo. Andrés, Santiago y los otros se refugiaban en el silencio. Habían visto los milagros. Jesús caminó sobre las aguas, sanó a los enfermos, calmó tormentas y hasta resucitó muertos. ¿Cómo aquel que demostró tanto poder podía haber sido vencido tan fácilmente? No lo entendían. El peso de la pérdida ponía a prueba no solo el amor que sentían por Jesús, sino también la fe que Él había sembrado en sus corazones. Al mirar a su alrededor, muchos recordaban las palabras del propio Maestro. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y ellos lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, en esa hora de dolor, la esperanza parecía demasiado distante. La oscuridad que lo rodeaba no era solo la del cielo, sino también la del alma. María Magdalena, fiel seguidora y testigo de tantos milagros, sentía un dolor profundo. Era como si todas sus esperanzas hubieran sido enterradas con Jesús. Recordaba el día en que Él la liberó de sus aflicciones y le devolvió la dignidad y la vida. Ahora, frente a la cruz, no podía imaginar un futuro sin Él. Esa noche, los discípulos estaban perdidos. Todo lo que habían construido, todo en lo que habían creído parecía haberse derrumbado. Estaban ante la mayor prueba de sus vidas. Era el silencio de un vacío inexplicable. Un período de oscuridad donde la fe era puesta a prueba hasta el límite. Sin embargo, incluso en medio de ese dolor y confusión, algo permanecía.
Las palabras de Jesús no habían sido olvidadas por completo. En algún rincón de sus corazones, una semilla de esperanza resistía, pequeña, casi invisible, pero viva. No sabían que ese silencio, esa pérdida y esa oscuridad eran solo el preludio de un milagro que lo cambiaría todo. En el momento en que su fe parecía destruida, Dios estaba escribiendo la parte más importante de la historia. Ese día, entre soldados romanos, líderes religiosos y discípulos en estado de shock, había también aquellos que no pertenecían a ningún grupo específico. Personas comunes, trabajadores sencillos y habitantes de la ciudad que habían sido atraídos por la agitación y los gritos que resonaban en las calles de Jerusalén. Entre ellos, un hombre anónimo se destacó, alguien que jamás imaginó que presenciaría el momento más importante en la historia de la humanidad. No era un seguidor de Jesús, ni conocía mucho sobre las profecías que hablaban de un Mesías. Su vida era simple, una rutina de trabajo pesado y preocupaciones diarias. Para él, la crucifixión de otro condenado era solo un espectáculo de brutalidad, algo que ocurría con frecuencia bajo el dominio romano. Ese día se mezcló con la multitud más por curiosidad que por otra razón. Al acercarse al monte Gólgota, el hombre anónimo vio 3 cruces en el horizonte. Las voces de la multitud eran ensordecedoras, los soldados reían y los líderes religiosos discutían entre sí. Observó la figura del hombre en el centro, Jesús de Nazaret. Su rostro estaba cubierto de sangre y polvo, pero sus ojos... esos ojos. El anónimo nunca había visto una mirada así. No había odio ni resentimiento, solo una expresión de amor y compasión, incluso en medio del dolor. ¿Quién es este hombre?, se preguntó. Había oído hablar de Jesús algunas veces, historias de milagros, de curaciones y de palabras que calmaban los corazones afligidos. Pero ahora, al verlo en esa cruz, no lograba entender. ¿Por qué alguien tan bondadoso había sido condenado a una muerte tan cruel? El hombre continuó observando. Vio a Jesús levantar los ojos al cielo y con voz débil decir: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esas palabras lo golpearon como una flecha. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie parecía comprender lo que acababa de oír. ¿Perdón? ¿Cómo alguien podía pedir perdón por sus propios verdugos? El hombre sintió un peso en su corazón. Nunca había visto a alguien hablar con tanta bondad, incluso en medio del sufrimiento. Entonces el cielo comenzó a oscurecer. No era una simple nube cubriendo el sol, sino una oscuridad densa, aterradora, que hacía murmurar e inquietarse a la multitud. El suelo tembló bajo sus pies y el silencio se apoderó del lugar. Por primera vez, el hombre anónimo sintió miedo. Algo mucho más grande de lo que podía comprender estaba ocurriendo. Miró de nuevo hacia la cruz y sintió una lágrima correr por su rostro. No conocía a Jesús, pero en ese instante supo, en lo más profundo de su corazón, que aquel hombre era especial. Las palabras, los milagros, el amor demostrado hasta el último suspiro, todo encajaba. Recordó una frase que había escuchado a un anciano predicador decir una vez: «Dios enviará a alguien para salvar a su pueblo». De repente, el hombre anónimo sintió algo diferente, una mezcla de arrepentimiento y esperanza. No entendía completamente lo que significaba aquel sacrificio, pero sabía que no era solo la muerte de un hombre, era algo mayor. Era el comienzo de una promesa, un mensaje que jamás olvidaría. Ese día, el hombre anónimo regresó a casa en silencio, llevando en su corazón una verdad que el mundo entero aún necesitaba comprender. El amor de Dios había sido revelado en la cruz. Ya no era solo un espectador, era alguien que, sin saberlo, había sido tocado por el mayor acto de amor que la humanidad jamás había visto. En aquel momento en el Gólgota,
Algo inexplicable comenzó a suceder. Mientras Jesús entregaba su último suspiro, el cielo, que hasta entonces brillaba con la luz del día, se cubrió de una oscuridad profunda y densa. No era una tormenta común, ni una simple sombra de nubes. Era algo sobrenatural. La luz del sol fue apagada, como si la creación misma lamentara la muerte de su creador. Las personas miraban alrededor, confundidas y asustadas. El silencio fue roto por murmullos y gritos de terror. Los soldados, que hasta entonces reían y se burlaban, ahora miraban al cielo con expresiones de pavor. Algunos hombres y mujeres cayeron de rodillas, comprendiendo que estaban presenciando un evento que trascendía toda lógica humana. Esa oscuridad era un símbolo profundo. Representaba más que el dolor de ese momento. Era el reflejo del peso del pecado del mundo sobre Jesús. El Hijo de Dios, que no tenía culpa alguna, cargaba sobre sí todas las transgresiones de la humanidad. Como decían los antiguos profetas, Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. La oscuridad también anunciaba la separación temporal entre Jesús y el Padre. Por primera vez, el Hijo sintió el peso de la distancia causada por el pecado cuando clamó en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante, el sufrimiento no era solo físico, sino también espiritual. Jesús, puro y santo, se entregaba voluntariamente como el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Mientras tanto, otro signo impresionante ocurría a kilómetros de allí, en el templo de Jerusalén, el corazón de la fe judía. El velo del templo que separaba el lugar santísimo, el espacio más sagrado, del resto del templo, se rasgó de arriba a abajo. Era una cortina gruesa, imposible de ser rasgada por manos humanas. ¿Qué significaba eso? El velo representaba la separación entre Dios y los hombres. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero en ese momento, con la muerte de Jesús, esa barrera fue destruida. El rasgar del velo simbolizaba que el camino hacia Dios finalmente estaba abierto. Ya no serían necesarios rituales complicados, sacrificios de animales ni intermediarios humanos. La sangre de Jesús había sido derramada de una vez por todas para que todos pudieran acercarse al Padre con fe y arrepentimiento. Para los sacerdotes que fueron testigos de esto, el impacto fue devastador. Comprendieron que algo grandioso había sucedido, algo que no podía explicarse como una simple coincidencia. Para el pueblo sencillo era el inicio de una nueva era, una era en la que Dios no estaría distante sino cercano, accesible a todos aquellos que creyeran en el sacrificio de su Hijo. La oscuridad y el velo rasgado no fueron solo señales físicas. Fueron mensajes espirituales profundos que resuenan hasta el día de hoy. La oscuridad reveló el peso del pecado, pero también anunció que ese momento no sería el fin. Era el inicio de un plan perfecto, donde la luz triunfaría sobre las tinieblas. Con la muerte de Jesús, la separación entre Dios y la humanidad fue deshecha. Ahora, cualquier persona, independientemente de sus errores o su pasado, puede acercarse a Dios con confianza. El sacrificio de Cristo abrió un camino directo hacia la gracia, la esperanza y la vida eterna. Ese día, el cielo oscuro y el velo rasgado declararon al mundo que lo imposible había ocurrido. El amor de Dios había vencido al pecado y a la muerte. Por 3 días, el silencio se apoderó de aquellos que seguían a Jesús. El sufrimiento y el dolor de la crucifixión seguían siendo demasiado reales como para ser olvidados. Los discípulos estaban escondidos, temerosos y confundidos. Para ellos, el Maestro se había ido.
aquel que prometió vida eterna, que hablaba con autoridad divina y realizaba milagros, ahora yacía en la tumba. La cruz había sido demasiado brutal y el peso del sacrificio parecía definitivo. María Magdalena, junto con otras mujeres, fue al sepulcro al amanecer del tercer día. Llevaban perfumes y aceites, planeando ungir el cuerpo de Jesús, como era costumbre en esa época. En el camino, sus corazones estaban abatidos. ¿Cómo sería entrar en aquel lugar donde yacía aquel a quien tanto amaban? ¿Cómo podían aceptar que el final había llegado? Sin embargo, al llegar allí, algo inexplicable ocurrió. La piedra que cubría la entrada del sepulcro había sido removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Una luz brillante las cegó momentáneamente. Dos ángeles aparecieron y dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Esas palabras resonaron como un trueno en sus corazones. ¿Resucitó? ¿Cómo era posible? El asombro pronto se transformó en esperanza. María Magdalena, llena de emoción, corrió de regreso para contarles a los discípulos. Pedro y Juan, incrédulos, corrieron al sepulcro para confirmar lo que habían escuchado. Vieron las vendas de lino que habían envuelto el cuerpo de Jesús, pero Él no estaba allí. La resurrección de Jesús era mucho más que un milagro extraordinario. Era la prueba de que la muerte había sido vencida. El sacrificio en la cruz no había sido en vano. Dios había cumplido su promesa, la vida triunfó sobre la muerte y el pecado ya no tenía la última palabra. El sepulcro vacío se convirtió en el mayor símbolo de esperanza que el mundo haya conocido. Ese mismo día, Jesús comenzó a aparecerse a sus seguidores. Primero a María Magdalena, quien lloraba en el jardín, incapaz de reconocer al Maestro, hasta que escuchó su voz suave llamándola por su nombre, María. Luego, a los discípulos en el camino a Emaús, quienes no reconocieron quién caminaba con ellos hasta que Él partió el pan. Finalmente, a los apóstoles reunidos, cuando les mostró sus manos y pies heridos y les dijo, «La paz sea con ustedes». Con cada aparición, el miedo y la tristeza de los discípulos dieron lugar a la alegría y la valentía. Finalmente entendieron, la crucifixión era parte de un plan mucho mayor. Jesús no había sido derrotado, al contrario, Él había vencido a la misma muerte. Lo que parecía ser un trágico final era, en realidad, el comienzo de una nueva era. Una era de esperanza, redención y vida eterna. La resurrección de Cristo lo cambió todo. La oscuridad del Gólgota fue reemplazada por la luz de un nuevo día. La culpa que pesaba en los corazones de los hombres ahora podía ser borrada, porque el precio ya había sido pagado. La victoria sobre el pecado y la muerte estaba asegurada para todos aquellos que eligieran creer. El sacrificio de Jesús en la cruz abrió el camino a la redención, pero fue su resurrección lo que dio sentido a toda la fe cristiana. Él vive y por eso nosotros también podemos vivir. Ya no estamos atados al miedo o a la condena, sino que somos libres para caminar con Dios y recibir la promesa de la vida eterna. El sepulcro vacío no es solo un recuerdo del pasado, es una verdad viva que atraviesa los siglos. Así como los discípulos fueron transformados por este mensaje, nosotros también estamos llamados a vivir con esperanza y confianza. La resurrección de Jesús nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios es capaz de traer vida, luz y victoria. Porque Él vive, la esperanza nunca muere. La historia del sacrificio y la resurrección de Jesús es mucho más que un evento del pasado. No se limita a las páginas de las Escrituras o a los relatos de testigos de aquella época. Trasciende los siglos y llega hasta nosotros como una invitación directa, un llamado personal que no puede ser ignorado. Cuando miramos la cruz, no vemos solo sufrimiento o muerte. Vemos un acto supremo de amor,
una prueba de que Dios está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para rescatar a la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa esto para tu propia vida? Cada uno de nosotros lleva cargas, fracasos y momentos de arrepentimiento. Quizás existan heridas que el tiempo no ha sanado o errores que parecen imperdonables, pero el mensaje de la cruz es claro. No existe pecado que el sacrificio de Jesús no pueda cubrir. Su amor es tan grande y profundo que supera cualquier barrera, ofreciendo perdón, restauración y una nueva vida. En el momento en que Jesús clamó, "Todo está consumado", no solo anunciaba el fin de su sufrimiento físico, declaraba que la deuda del pecado había sido pagada. La barrera que separaba a la humanidad de Dios fue destruida y un nuevo camino fue abierto. Ese llamado es para mí, para ti y para todos aquellos que deseen escuchar. Este llamado es personal. Dios no mira a la multitud como un todo. Él te mira a ti, con tus desafíos, miedos y esperanzas. Él conoce las luchas de tu corazón y el anhelo de encontrar una paz verdadera. La cruz nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Jesús soportó la soledad, el sufrimiento y el rechazo para que nunca tuviéramos que cargar con esos pesos solos. Pero ¿cuál es la respuesta a este llamado? Es un acto de decisión, una elección de abrir el corazón y permitir que la gracia de Dios transforme tu vida. No se trata de ser perfecto o de merecer el amor de Dios, sino de aceptar lo que Él ya hizo por ti. Es una invitación a la fe, a la confianza y al arrepentimiento. Cuando miramos hacia la resurrección, comprendemos que este llamado no es solo para recibir perdón, sino también para vivir una vida llena de propósito. Jesús no murió únicamente para salvarnos del pecado, sino para darnos una misión, llevar adelante el amor, la compasión y la esperanza que Él nos entregó. ¿Cómo puedes responder a este llamado en tu día a día? Amando al prójimo, perdonando a quienes te han herido, cuidando a los que sufren y viviendo con humildad y gratitud. Cada pequeña acción, cada palabra de bondad y cada gesto de amor reflejan el mensaje de la cruz al mundo. Este llamado no es solo una oportunidad única, es la puerta hacia una vida eterna, llena de significado y paz. Es la invitación del Creador para que dejes atrás el peso del pasado y camines hacia la luz de una nueva esperanza. Hoy, la voz de Jesús resuena en nuestros corazones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La elección está frente a ti. El llamado es personal y la respuesta solo tú puedes dar. El amor incondicional de Dios es el centro de la historia del sacrificio de Jesús. En la cruz, este amor fue revelado en su forma más pura y poderosa. Un amor que no exige perfección, que no impone condiciones y que no conoce límites. Jesús entregó su vida no solo por aquellos que lo seguían, sino también por aquellos que lo rechazaron, se burlaron y lo crucificaron. Mientras sufría, Él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras revelan la profundidad de un amor que perdona incluso a los enemigos. A diferencia del amor humano, que a menudo depende de intercambios y expectativas, el amor de Dios es gratuito. No se basa en lo que hacemos, sino en quién es Él, un Padre que desea rescatarnos y darnos vida. Ese amor lo transforma todo, sana corazones rotos, perdona los pecados más profundos y nos da una nueva oportunidad. Cuando comprendemos el valor de este amor, nos damos cuenta de que no hay lugar para la culpa ni para la desesperación. El sacrificio de Jesús nos invita a reflexionar: ¿cómo podemos responder a un amor tan grande? La respuesta está en vivir con gratitud, extendiendo ese mismo amor al prójimo. Amar incondicionalmente es el mayor reflejo de Dios en nuestras vidas.
Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este mensaje te ha aportado valor, dale like y compártelo en WhatsApp con quienes amas. Así podremos difundir este mensaje a más personas. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para recibir siempre las próximas historias. Además, hemos seleccionado 2 videos especialmente para ti que están aquí en pantalla. Vamos juntos a compartir este mensaje y fortalecer nuestra fe. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.